Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. Bienvenidos a todos nuestros oyentes, a todos nuestros televidentes, con nuevas enseñanzas gracias al Padre José Estevas, y aquí le damos la bienvenida, ya la tenemos aquí en el platón, y para podernos enseñar hoy todo sobre la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Y qué bonito que la Iglesia nos propone en este Santa María, Madre de Dios, o sea, María que nos trae la salvación a Cristo. Y así se hace historia y comienza, bueno, pues a recordar ya estamos 2000 y pico años del nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, así estamos celebrando esta fiesta de la Natividad, del nacimiento del Niño Dios y sobre todo, ¿cómo nació? Por medio de una madre, la Virgen María, Santa María, Madre de Dios. Yesenia, ¿qué te parece si vamos compartiendo algunos relatos bonitos en torno a esta fiesta? ¿Qué te parece? Por supuesto, Padre José Esteva, vamos a compartir entonces la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y vamos compartiendo paso a paso sobre este tema. Tradicionalmente, el 1 de enero, octava de la Navidad del Señor, se celebraba la circuncisión del Señor y la maternidad divina de María. Desde el año 1931 se celebraba el 11 de octubre. Cuando Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano, fijó como fecha de apertura el día 11 de octubre para ser la fiesta litúrgica de la maternidad divina de María. Así lo proclamó en la homilía solemne de apertura del 11 de octubre de 1962 y en el discurso de clausura de la primera sesión, 8 de diciembre de 1962, quiso expresamente poner el concilio bajo la protección maternal de María y eligió la fiesta del gran misterio mariano, fuente de todos los títulos de la Virgen María y prerrogativas de ella. Qué lejos estaba de imaginar el buen Papa Juan que 38 años después, el 3 de septiembre del año 2000, Juan Pablo II lo beatificaría y fijaría su conmemoración litúrgica precisamente el 11 de octubre. El calendario litúrgico del post-concilio trasladó la fiesta mariana del 11 de octubre al 1 de enero, con la máxima categoría litúrgica, solemnidad y con el título de Santa María, Madre de Dios. El marco litúrgico de la Navidad del Señor es el más adecuado para celebrar la maternidad de María, que nos dio a su Hijo Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Que María es Madre de Dios ha sido una de las verdades que con más celo y entusiasmo se ha cultivado en el pueblo cristiano desde los primeros tiempos. Por ejemplo, tenemos oraciones muy bonitas, ¿no? Del siglo casi segundo, por ahí. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Luego también la formulación prácticamente del Ave María, donde se recogen los textos del saludo del ángel Gabriel a la Virgen María. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. El saludo de su prima Santa Isabel, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, y luego el pueblo de Dios ha añadido, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, como desde los primeros momentos se ha reconocido este gran misterio que comentaremos a lo largo del programa. Pero sobre todo va a ser en el año 429, cuando el patriarca de Alejandría, San Cirilo, se lamentaba en su carta pascual de que alguien se atreviera a negar esa verdad, que es Madre de Dios, Theotokos, título que era tradicional, o sea, la que alumbra a Dios, ¿no? Theotokos. Se refería nada menos que al patriarca de Constantinopla, Nestorio, y a algunos obispos de la región, que por problemas de descubrir la identidad realmente de Jesús, hablaban de doble personalidad, una divina, otra humana, relegaban solo a la persona humana de Jesús la maternidad de María, que si solamente madre de Jesús de Nazaret. Bueno, todo esto llevaría a un concilio de Éfeso donde se aclaró todo, que lo comentaremos también un poquito más tarde, ¿verdad, hija? Por su parte, el Papa Celestino I condenaba en el Sínodo de Roma del año 430 las doctrinas nestorianas y con el objetivo de defender la fe cristiana envió sus legados al concilio de Éfeso, tercer concilio ecuménico convocado por el emperador de Constantinopla, Teodosio II, decididamente partidario de Nestorio. El patriarca de Alejandría, San Cirilo, que debía presidir las sesiones conciliarias, se apresuró a iniciar la solemne asamblea, aún antes de que llegaran algunos obispos de la región de Antioquía. Y el concilio de Éfeso definió como doctrina de fe lo que ya el pueblo creía y proclamaba, que en Jesucristo hay dos naturalezas, divina y humana, pero solo una persona, la del Verbo de Dios, y por tanto María es verdadera Madre de Dios. Qué bonito, ¿no? Que a raíz de este tema de la Virgen María, si es Madre de Dios o Madre de la humanidad de Jesús nada más, etcétera, se fue definiendo realmente todo el ser de Jesús. O sea, al conocer a María conocemos más a Jesús, ¿no? Y entonces se dieron cuenta, ¿no?, que Jesús tiene dos naturalezas, ¿no? Es divino, es Dios, por un lado, una naturaleza divina, y otra humana, verdaderamente hombre. Entonces estas dos naturalezas no se van a mezclar como el agua y el agua y la sal, etcétera, sino van a quedar cada una en su identidad, ¿no? Es verdadero Dios, verdadero hombre, dos naturalezas, pero en una sola persona. Va a haber lo que se llamaba una unión hipostática, de dos realidades perfectas, ¿no? Verdadero hombre, verdadero Dios, pero solamente hay una persona. No hay dos personas, la persona de Dios y la persona del hombre, ¿no? Jesús era uno solo, ¿no? Entonces, si María es la madre de Jesús y Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, María, le podemos decir, Madre de Dios, que es Jesús, Dios, ¿no? Entonces, esto creo que fue de gran alegría para todo el pueblo cristiano, que ciertamente en aquel concilio estaba a la expectativa, estaba rezando afuera a ver qué decidía, ¿no? Y cuando salieron y decidieron esta gran verdad, este gran dogma, María, Madre de Dios, Madre de Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, etcétera, pues aclamaron a los obispos, los cargaron, los llevaron felices por las calles. María es Theotokos, ¿no?, la que alumbra a Dios. No alumbra a Dios desde la eternidad, no. Dios se ha querido servir de una mujer para que lo alumbre en la realidad de esta historia, de este mundo, como verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Entonces ahí, en ese momento, María es Madre de Dios. Y entonces fue algo maravilloso. La unidad reinaba en toda la Iglesia, ¿no? Bien, esto para animar a todo el mundo a reconocer esta obra maravillosa, que ya de por sí estaba ya en la Biblia, podemos decir, ¿no?
cuando el ángel se presenta ante María, y para decirle si quiere ser la madre de Dios, ¿qué es lo que dice? Vas a dar a luz un hijo que será hijo del Altísimo. O sea que le expresa realmente todo lo que va a realizar en María, dar a luz a Dios, ¿no? A este mundo, podemos decir. Y luego también su prima Isabel, cuando María va a visitar a su prima Isabel, igualito. En la Biblia aparece, dice, Isabel, llena del Espíritu Santo, se dio cuenta de la realidad de María y de su hijito, ¿no? Y le dijo, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor, ¿no? O sea, estaba reconociendo su maternidad preciosa, ¿no? Esta realidad, vamos a decir, dice, dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y se va desarrollando pues ya lo que hemos celebrado en Navidad, dio a luz a su hijo primogénito, ¿no? Y lo envolvió en pañales, y todos contemplaron este misterio maravilloso, desde los pastores, los Reyes Magos. Estamos contemplando este misterio de la Santa María, Madre de Dios. Hay un texto, una homilía, ¿no? ¿Puedes ayudarnos de San Cirilo, de Alejandría, que pronunció precisamente en el Concilio de Éfeso, dirigió a la Madre de Dios alabanzas como esta? A ver. Salve María, Madre de Dios, veneradísimo tesoro de todo el orbe, antorcha inextinguible, corona virginidad, trono de la recta doctrina, templo indestructible, habitáculo de aquel que no puede ser, contenido en un lugar alguno. Virgen y Madre, por quien nos has dado el llamado en los Evangelios, bendito el que viene en nombre del Señor. Salve tú, que encerraste en tu seno virginal al que es inmenso e inabarcable. Tú, por quien la Santísima Trinidad es adorada y glorificada. Tú, por quien la cruz preciosa es celebrada y adorada en todo el mundo. Tú, por quien exulta el cielo, se alegran los ángeles y arcángeles, huyen los demonios, por quien el diablo tentador fue arrojado del cielo y la criatura, caída por el pecado, es elevada al cielo. ¿Quién de entre los hombres será capaz de alabar como se merece a María, digna de toda alabanza? Es virgen y es madre. ¡Qué maravilla! Este milagro me llena de estupor. ¿Quién oyó jamás decir que al constructor de un templo se le prohíba entrar en él? ¿Quién podrá tachar de ignominia a quien toma a su propia esclava por madre? Nosotros hemos de adorar y respetar la unión del Verbo con la carne. Hemos de tener temor de Dios y dar culto a la Santa Trinidad. Hemos celebrar con nuestros signos a María, la siempre Virgen, templo santo de Dios, y a su Hijo, el esposo de la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces ya en aquellos tiempos se hablaba de la hipóstasis o unión hipostática. El Verbo, al encarnarse, asumió la naturaleza humana en su persona divina, de modo que no había duplicidad de personas en Jesús, solo hay una persona que es divina, aunque su duplicidad de naturalezas, divina y humana. Y vamos a decir que se desarrollaría toda esta fe y esta doctrina a lo largo de la historia. Entendiendo más y comprendiendo mucho más sobre la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Padre José. Bien, yo creo que vamos a tomar también un texto que nos viene de el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de Jesucristo en la profesión de fe, en el artículo 3 dice: Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Entonces vamos a ubicarnos en el número 484 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos describe esta realidad de María, Madre de Dios. ¿Puedes ayudarnos, por favor, hija? Así es, Padre. La Anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos. Gálatas 4:4, es decir, el cumplimiento de las promesas y de los preparativos.
María es invitada a concebir a aquel en quien habitará corporalmente la plenitud de la divinidad. Colosenses capítulo 2 al 9. La respuesta divina a su ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Lucas capítulo 1 al 34. Se dio mediante el poder del Espíritu. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lucas capítulo 1 versículo 35. La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. Juan capítulo 16, 14 al 15. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina, Él que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. El Hijo único del Padre, al ser concebido como hombre en el seno de la Virgen María, es Cristo, es decir, el ungido por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 1 al 20, Lucas capítulo 1 al 35. Desde el principio de su existencia humana, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente a los pastores. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 20. A los magos, Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, a Juan Bautista, Juan capítulo 1, 31 al 34, y a los discípulos, Juan capítulo 2 al 11. Por tanto, toda la vida de Jesucristo manifestará cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Hechos capítulo 10 al 38. Nació de Santa María Virgen. Estamos ahora a partir del 487 del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe de Cristo. Primero es predestinada María, fue escogida, ¿no? Vamos a decir, qué bonito, ¿no? Dios quiere venir al mundo y escoge, ¿no?, a alguien. Así nos dice, Dios envió a su Hijo, Gálatas 4:4, pero para formarle un cuerpo, Hebreos 10, versículo 5, quiso la libre cooperación de una criatura. Para eso, desde toda la eternidad, Dios escogió para ser la madre de su Hijo a una hija de Israel, una joven judía de Nazaret en Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Lucas 1, 26 al 27. Como dice la Lumen Gentium, el Padre de las Misericordias quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la madre precediera a la encarnación, para que así como una mujer contribuyó a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. Lumen Gentium 56. Y a lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Eva, a pesar de su obediencia, recibe la promesa de un descendiente que va a vencer al maligno. Génesis 3:15. La de ser la madre de los vivientes. Génesis 3:20. En virtud de esta promesa, Sara concibió un hijo de edad avanzada. Génesis 18. Contra toda expectativa humana, Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana concibe a Samuel, Débora, Ruth, Judith, Esther, muchas otras mujeres. Pero María sobresale entre las humildes y los pobres del Señor, que esperan de Él con confianza la salvación y acogen finalmente con ella, excelsa hija de Sión. Después de larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de la salvación. Podemos leer también cuando María contesta y acepta ser la Madre de Dios. Estamos en el número 494 del Catecismo de la Iglesia Católica.
Así es, Padre, hágase en mí según tu palabra. Al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón por la virtud del Espíritu Santo, Lucas capítulo 1, versículo 28 al 37, María respondió por la obediencia de la fe, Romanos capítulo 1 al 5, segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 37 al 38. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia con Él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Ella, en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de salvación propia y de todo el género humano. Y entonces podemos decir la maternidad de María, llamada en los Evangelios la Madre de Jesús, Juan 2, 1, 19, 25, Mateo 13, 55. María es aclamada bajo el impulso del Espíritu Santo como Madre de mi Señor, desde antes de su nacimiento. Lucas 1, 43. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo, según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Teotocos, Concilio de Éfeso 649. Estamos en Vidas de Fuego, estamos con el Padre José Estevas, quien nos acompaña. Ahora vamos a compartir, Padre. Sí, vamos a compartir también preguntas del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en este misterio, ¿no? De Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Entonces, conocer a María es profundizar en la realidad de Jesús, en su obra salvadora. María nos lleva a Jesús y también al misterio de que vino a traernos la salvación. Entonces preguntamos, ¿verdad? Y respondemos. ¿Qué te parece? Por supuesto, Padre. La primera pregunta. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre? El Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, es decir, para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios, darnos a conocer su amor infinito, ser nuestro modelo de santidad y hacernos partícipes de la naturaleza divina. En el número 86 del Catecismo, del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, dice: ¿qué significa la palabra encarnación? La Iglesia llama encarnación al misterio de la unión admirable de la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús, en la única persona divina del Verbo, para llevar a cabo nuestra salvación. El Hijo de Dios se ha hecho carne, Juan 1,14, haciéndose verdaderamente hombre. La fe en la encarnación es signo distintivo de la fe cristiana. Muy bien, la otra pregunta. ¿De qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? En la unidad de su persona divina, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre de manera indivisible. Él, Hijo de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, se ha hecho verdaderamente hombre, hermano nuestro, sin dejar con ello de ser Dios nuestro Señor. Número 88. ¿Qué enseña a este propósito el Concilio de Calcedonia? 451. El Concilio de Calcedonia enseña que hay que confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, compuesto de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre, según la divinidad, y consustancial con nosotros, según la humanidad. A todo semejante a nosotros,
menos en el pecado. Hebreos 4:15. Nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en estos últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Pregunta número 89. ¿Cómo expresa la Iglesia el misterio de la Encarnación? La Iglesia expresa el misterio de la Encarnación afirmando que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, con dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la persona del Verbo. Por tanto, todo en la humanidad de Jesús, milagros, sufrimientos y la misma muerte debe ser atribuido a su persona divina, que obra a través de la naturaleza humana que ha asumido. Oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos tomar carne de Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. Así hablaba San Juan Crisóstomo en la liturgia bizantina. En la pregunta número 90, ¿tenía el Hijo de Dios, hecho hombre, un alma con inteligencia humana? El Hijo de Dios asumió un cuerpo dotado de un alma racional humana. Con su inteligencia humana, Jesús aprendió muchas cosas mediante la experiencia, pero también como hombre, el Hijo de Dios tenía un conocimiento íntimo e inmediato de Dios su Padre. Penetraba asimismo los pensamientos secretos de los hombres y conocía plenamente los designios eternos que él había venido a revelar. Bonito cómo fue desarrollando su inteligencia. Dice que crecía en gracia de Dios, en inteligencia, el niño Dios, ¿no? Número 91. ¿Cómo concordaban las dos voluntades del Verbo encarnado? Jesús tenía una voluntad divina y una voluntad humana. En su vida terrena, el Hijo de Dios ha querido humanamente lo que Él ha decidido divinamente, junto con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue sin oposición o resistencia su voluntad divina y está subordinado a ella. Número 92, pregunta número 92. ¿Tenía Cristo un verdadero cuerpo humano? Cristo asumió un verdadero cuerpo humano mediante el cual Dios invisible se hizo visible. Por esta razón, Cristo puede ser representado y venerado en las sagradas imágenes. 93. ¿Qué representa el corazón de Jesús? Cristo nos ha conocido y amado con un corazón humano. Su corazón traspasado por nuestra salvación es el símbolo del amor infinito que Él tiene al Padre y a cada uno de los hombres. Pregunta 94. ¿Qué significa la expresión concebido por obra y gracia del Espíritu Santo? Que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo significa que la Virgen María concibió al Hijo Eterno en su seno, por obra del Espíritu Santo y sin la colaboración de varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lucas capítulo 1, versículo 35. Le dijo el ángel en la Anunciación. Qué bonito, ¿no? El ir viendo estos misterios tan grandes. Y nació de la Virgen María, porque María es verdaderamente Madre de Dios. Número 95. María es verdaderamente Madre de Dios, porque es la Madre de Jesús. Juan 2, 1, el 19, 25. En efecto, aquel que fue concebido por obra del Espíritu Santo y fue verdaderamente Hijo suyo, es el Hijo eterno de Dios Padre, es Dios mismo. Muy bien, bueno, creo que si queremos tanto a nuestra Madre y todos nuestros amigos y quieren tanto a la mamá de cada uno, ¿cómo no querer a la Madre de Jesús? Que luego Él nos lo dará como madre al pie de la cruz. Ahí tienes a tu madre, le dijo Juan, representando a toda la Iglesia, y a María le dijo, ahí tienes a tus hijos para que nos cuides siempre.
Así es, Padre José Esteban, hemos podido compartir entonces la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra. Muy bien. Padre, vamos a concluir Eso. Vidas de Fuego, vamos a concluir este aprendizaje con esta bonita canción para Eso. todos nuestros oyentes, para todos nuestros televidentes. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Le dedicamos esta canción. Felicidades, feliz año nuevo para todos. Empieza a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Esteban mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.